Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Hoy continuamos con el estudio de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Y en el capítulo 6 que vamos a ver hoy, Pablo vuelve a interpelar a su querida comunidad a que se conviertan. Y lo hace como colaborador de Dios. Este ministerio de reconciliación no habla Pablo en abstracto, el contexto de su nueva exhortación es siempre el mismo. Si los corintios le rechazan como apóstol, están rechazando no solo a su persona, sino también al evangelio que él anuncia. De ahí la insistencia machacona del apóstol en defender su conducta misionera. Es impresionante la importancia que da Pablo a que el mensajero se identifique con el mensaje. El mensajero no hace sino imitar a su Señor, el testigo fiel, cuya persona misma era el evangelio. Así pues, más que autodefensa de su ministerio, Pablo nos va a dar en estos versículos el retrato de lo que debe de ser un servidor del evangelio. O mejor, aún nos va a mostrar el evangelio en acción. Tan importante es esta llamada del apóstol a la conversión y reconciliación de los corintios, que no dudan en aprovechar el texto bíblico de Isaías 49:8 para decirles que el tiempo favorable de salvación anunciado por el profeta ha llegado para ellos justamente ahora, al tener esta carta en sus manos. Si el evangelio de Pablo es Cristo y Cristo crucificado, el mensajero y ministro del evangelio no puede ser sino un crucificado también. Así es como Dios capacita y acredita su ministerio. Esto es lo que los corintios no acaban de comprender y esto es lo que quiere hacerles entender con la larga alusión a sus tribulaciones, tristezas, penurias, cárceles, pobreza, etc. Paradójicamente, este camino de la cruz es la marcha triunfal de una persona que también está participando ya del poder de la resurrección. Por eso está viva y alegre y enriquece a todos con su pobreza. Lo posee todo en su necesidad, tiene un corazón ancho y dilatado donde caben todos y todas. Pablo termina dirigiéndose a sus queridos corintios con una conmovedora petición, que hagan un hueco en su corazón para el Pablo y para el evangelio que les anuncia. Pues bienvenidos. Ahorita comenzamos. Entonces, deja poner la pantalla, Margarita. Perdón, para empezar. Aquí está. Y le regresamos por acá y listo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Pues mira, Margarita, vamos a tratar de terminar el capítulo 6 y lo vamos a avanzar porque en sí Pablo insiste en hacerles ver a los corintios que necesitan de aceptar su ministerio que él les dio, porque si no lo aceptan a él, no están aceptando el mensaje del evangelio. El mensajero y el mensaje son una sola cosa. Y si no aceptan el mensajero, no aceptan al mensaje, y el mensaje es el evangelio. A veces así nos suele pasar. En nuestras iglesias domésticas, en nuestras iglesias comunitarias, que nos cambian a un sacerdote y al que llega ya no lo queremos porque estamos acostumbrados al otro. Pero precisamente saber que el que los pone ahí es la iglesia. Y así a Pablo también. A Pablo también lo pusieron los apóstoles para evangelizar a los paganos. Y por eso él tiene muy claro que él es un enviado. Y aparte porque Jesús lo mandó. Pero Pablo siempre estuvo unido a la iglesia. Así que empezamos en el versículo 1. Margarita dice, siendo pues colaboradores suyos, también los exhortamos
a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo aquí luego dice, a ver, si tienen que aceptar, porque si no todo eso que han recibido no les va a servir de nada. Porque si no recibimos al evangelizador, no recibimos el mensaje. Y por más que uno rece y rece y rece, si no estás en la iglesia, pues no tienes todas estas gracias que Dios nos da cuando estamos en la iglesia, para la iglesia y desde la iglesia. Margarita, ¿nos ayudas en el versículo 3 al 4, por favor? Sí. No damos en nada motivo de tropiezo a nadie, para que no sea censurado este servicio nuestro. Por el contrario, nos acreditamos en toda ocasión como servidores de Dios, con mucha constancia, en tribulaciones, en necesidades, en aprietos. Puedes ¿Continúo? continúa, perdón, Margarita. El apóstol sabe que aquello de que se acusa a la persona del que desempeña el ministerio recae sobre el ministerio mismo, con razón o sin ella. Por tanto, debe procurar que su conducta no sea motivo de tropiezo o escándalo para nadie. Pablo rechaza repetidas veces la acusación de que se recomienda a sí mismo en sus palabras. Aquí emprende una recomendación de sí mismo basada en su comportamiento irreprochable ante todo el mundo. Hay lugar para dicha recomendación. En la descripción de luchas, cargas y penalidades que sigue, pueden distinguirse 4 secciones. Los primeros miembros están caracterizados por el en repetido y enumeran situaciones de servicio y sufrimiento. Siguen después los dones carismáticos acreditados en el servicio y las virtudes morales ejercitadas en el mismo, acompañadas de la preposición con. Sigue una lista unida con la expresión mediante, que enumera las circunstancias y los modos del servicio. Se concluye con una lista de pequeñas frases, cada una de las cuales comienza con un cómo, en las que se describen las actitudes fundamentales del servicio. Finalmente, el apóstol testifica que ha podido soportar todo esto gracias a la posesión indestructible de la alegría y a la abundancia de los bienes espirituales. Los apóstoles son servidores de Dios en 2 sentidos, como cristianos y como apóstoles. En las parábolas de Jesús se presenta con frecuencia al discípulo como el siervo fiel. Así, por ejemplo, en la parábola de los obreros de la viña o en la del siervo vigilante, la actitud del discípulo es, por antonomasia, actitud de servicio, de acuerdo con la sentencia del Señor. El que quiera ser grande entre vosotros, sea servidor vuestro. Pablo es servidor de Dios, además por su calidad de apóstol, y se llama a sí mismo servidor del Evangelio. Como apóstol está tan consagrado al servicio de Dios que ya no puede disponer de sí mismo. La precedente calificación de servidor de Dios define la renuncia radical y dolorosa del apóstol, que se integra en el todo de un tercero, a cuyo fatigoso servicio está. De aquí se derivan todas y cada una de las cargas y sufrimientos que enumera a continuación. Se enumeran en primer lugar las situaciones dolorosas. Constancia es traducción del término griego hipomone, cuyo significado fundamental es permanecer debajo. Es resistir y aguantar con firmeza y confianza en la ayuda de Dios y en la salvación final. Es esta una de las posturas fundamentales del cristiano. Las tribulaciones forman parte de la vida cristiana en el mundo. Son una participación en la pasión de Cristo que padece tribulación en sus miembros. Estas tribulaciones son una característica del tiempo presente en cuanto tiempo final.
Los sufrimientos son como los dolores de parto de la salvación ya cercana. Gracias, Margarita. Pues Pablo nos dice eso de las tribulaciones, pero a Pablo le fue igual que al Señor. Hablaron mal de él, lo rechazaron, lo negaron, y por eso nos hace mención el padre de estas parábolas. El siervo no es más que su Señor, y el mensajero más que el que lo envió. El verdadero evangelio, Margarita, te hace vivir las cosas que vivió Cristo, los tres montes, el monte de las bienaventuranzas. Hay un momento en que todo va bien, el momento de la transfiguración, donde el evangelizador o el evangelista empiezan a transfigurarse en Cristo, y el momento del monte Calvario, que es el momento de las persecuciones, de las renuncias, de los ataques. Y Pablo lo vivió muy bien, y siempre tuvo esa claridad, Pablo, que muchas personas no tenemos esa claridad a la hora de ir a evangelizar. En el versículo dice: en palizas, en cárceles, en tumultos, en fatigas, en desvelos y ayunos. Pablo siempre fue un trabajador incansable, y nunca decía que no. Siempre Pablo estaba dispuesto a llevar el evangelio a los demás. Y es como lo debemos de llevar. Ay, no, doña fulana ya no aceptó el mensaje, ya no le vuelvo a decir, ¿no? Como dice en Primera de Corintios capítulo 9, hay de mí si no evangelizo. Hay que evangelizar a tiempo y a destiempo, con pureza, con conocimiento, con comprensión, con bondad, con Espíritu Santo, con amor sincero y con palabras de verdad, con poder de Dios. Pablo, igual que el Señor Jesús, predicaba, pero predicaba también con ese poder del evangelio, que es curar a los enfermos, resucitar a los muertos. Y ahí tenemos a aquel joven Eutico, ¿te acuerdas, Margarita? Que se quedó dormido, y que Pablo se baja en friega y lo resucita. Ah, sí. Porque Se cayó. se cayó del segundo piso. Sí. Igual Pablo, también, perdón, igual Pedro. También Pedro nos habla de que resucitó a Tabita. También vemos como cuando Pablo pasaba por las comunidades, ponían a los enfermos para que su sombra los tapara, como la de Pedro, que pasaba y se curaba a la gente. Y así, de todos modos, fíjate, la gente no nos dejamos vender ideas a veces, que solamente son ideas, lo que le pasó a los corintios. Pidamos a Dios que creamos en el evangelio. Y creer en el evangelio es estar en nuestra iglesia, con nuestro párroco, con nuestra comunidad. Y ya cuando estamos bien en nuestras comunidades, Margarita, el Señor nos empieza a mandar a muchos lados. Yo te digo, en razón de mi caso, primero siempre el Señor de los Milagros. Yo cuando pertenecía a la comunidad del Señor de los Milagros, siempre le decía al cura: oye, padre, me invitaron a tal lado, ¿cómo ves? ¿Puedo ir? Sí, ve. Y para tal lado, y para tal lado, y para tal lado. Y ahora, ya que me vine para este lado de Nuestra Señora de Guadalupe de Hogares del Batán, también siempre le consulto a mi párroco. O siempre le aviso que voy a dar este curso por el Zoom, que voy a hacer esto, que voy a hacer esto. Porque entonces, a Margarita, tenemos ese poder del evangelio. Porque estamos unidos a la iglesia. Y cuando estamos unidos a la iglesia, tenemos el poder que Cristo le dio a los apóstoles, de curar, de predicar, de enseñar, de motivar. El versículo 7 dice: mediante las armas de la justicia, las de la derecha y las de la izquierda. Se recurre aquí a imágenes de la vida militar. Las armas de la mano derecha del soldado son la espada y la lanza, como armas ofensivas. En la mano izquierda se lleva el escudo como arma defensiva. Ambas maneja el apóstol, pero ataca y se defiende no con la injusticia, sino con la justicia.
Unas son las armas de la injusticia al servicio del pecado, que nos dice Romanos 6:13, y de la carne, segunda de Corintios 10:4, y otras las armas de la luz, Romanos 13:12. Así el apóstol aparece ante el mundo como un guerrero de la justicia, armado con todas sus armas. Luego, Margarita, en el libro, en la carta a los Efesios, en 6:10 nos dice San Pablo cuáles son estas armas que debemos de llevar como buenos evangelizadores. Efesios capítulo 6, Margarita, no sé si tengas tu Biblia ahí a la mano. Sí. Capítulo 6, versículo del 10 al 20, Margarita. Por favor. Hasta el 17, no te creas, Margarita, nada más 6, 10 al 17. Por favor. 6. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir los engaños del diablo, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra los principados, las potestades y los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en las regiones celestes. Por eso pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantener firmes sus posiciones. Así pues, manténganse firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados sus pies con la urgencia de anunciar el evangelio de la paz. Lleven siempre el escudo de la fe para que puedan extinguir todas las flechas encendidas del maligno. Colóquense el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias, Margarita. Pues ahí está, aquí está cómo necesitamos nosotros los que somos evangelizados estas armas para estar firmes ante los ataques que van surgiendo. Y fíjate cómo Pablo no les enseñaba que vivir el evangelio iba a ser fácil. No. O sea, la verdad ante todo. Seguir al Señor Jesús no es fácil. Por eso aquella anécdota, Margarita, de aquella santa que le dice, mira cómo me tienes, es que yo sí trato a mis amigos. Con razón tienes tan pocos amigos. Porque verdaderamente, Margarita, para seguir al Señor se necesita resistencia y se necesita estar bien armado con la fe y con el evangelio y con la luz de la palabra. Porque si pensamos que el evangelio va a ser como esos cuentos color de rosa que nos contaban cuando estábamos chiquillos, pues no, nada que ver, la vida no tiene nada que ver con un cuento color de rosa. Es una real mentira todo eso. Que no queramos vivir la realidad, los seres humanos es otra. Pero en esta vida es un luchar y luchar y luchar y luchar. Si luchamos con Cristo, pues tarde que temprano triunfaremos. Si luchamos sin Cristo, vamos a batallarle igual, nomás que ahí no vamos a obtener ganancia. ¿Cuál es la ganancia de alguien que lucha con el evangelio a su lado, con Cristo a su lado? Pues que tarde que temprano va a llegar a la vida eterna. Y que en esta vida, pues van a ir surgiendo las cosas necesarias para que nosotros vayamos viviendo lo mejor el evangelio que se puede. Ahí está Pablo que avisa cómo son las cosas. Así que cuando nosotros evangelicemos, Margarita, digámosle, y va a haber muchas batallas, pero no se preocupen, no están solas, no están solos ni solas,
porque el Señor dice, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche. ¿Puedes seguir con el 8A, Margarita, por favor? Sí. Mediante la gloria e ignominia, mediante buena y mala fama. En el capítulo 6, del 8 al 10, el lenguaje produce un gran efecto debido a que en cada par de expresiones se concentra la atención entre la apariencia externa y la realidad interna, y se establece entre ellas una relación de contraste y unidad. Los hombres tienen juicios fluctuantes y divergentes acerca del apóstol, pero estos juicios no pueden apartarle de su camino ni del cumplimiento de su ministerio. De parte de sus amigos y de los cristianos recibe Pablo honra y buena fama. De parte de sus enemigos soporta la ignominia y mala fama. Los paganos y los judíos le arrastran ante los tribunales, le golpean y le arrojan a la cárcel. También los enemigos que tiene la iglesia, los falsos apóstoles, los falsos hermanos, le calumnian y procuran estorbar su trabajo. Hay también, en fin, cristianos que le denigran. La deshonra ante los hombres es una carga abrumadora. Y sí es cierto, Margarita, o sea, cuando le hacen mala fama a alguien, que doña fulanita es así, que don fulanito es así, no sabemos que se lo estamos haciendo a Cristo. Los que estamos bien formados sí sabemos, y por eso siempre debemos de tratar de hacer el bien al otro. Pero las personas que hacen el mal es porque no saben que se lo hacen a Cristo. Y en nuestras comunidades pasa mucho esto. Los dimes, los diretes, el que estoy mal con aquellos, porque creemos que tenemos la razón y la única razón es que todos debemos de vivir unidos. Padre, te pido por ellos porque están en el mundo, pero no son del mundo. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que todos crean que tú me enviaste. En la medida que hay separaciones en la iglesia, pues el poder del evangelio no se realiza como debe de ser, Margarita. Como embusteros, aunque sinceros, como desconocidos, aunque somos conocidos de sobra, como si fuéramos moribundos, aunque seguimos viviendo como castigados, aunque todavía no muertos. Ante el mundo, los apóstoles pasan muchas veces por embusteros y seductores y engañadores. Los paganos calificaban así a los cristianos, pero fueron sobre todo los judíos quienes lanzaron acusaciones de este género contra los testigos del Mesías Jesús. Con todo, los apóstoles se saben sinceros ante el tribunal de su propia conciencia. Dios y la iglesia les confirman en esta convicción personal. Los apóstoles son, sin ninguna duda, los que predican la verdad y los que la manifiestan ante el mundo. Son desconocidos en el mundo, al igual que los cristianos en general. Tampoco ellos forman parte de los sabios según la carne, poderosos y de cuna noble, como nos dice Primera de Corintios 1:26. El gran mundo, la literatura, la política y la ciencia no saben nada de los cristianos. No se les busca como a las celebridades famosas y rectoras de la época, pero son bien conocidos y comprendidos en la iglesia y están al descubierto ante Dios. En el cielo están escritos en los libros eternos, nos dice Lucas 10:20, Filipenses 4:3, cuando llegan aquellos 72, ¿te acuerdas, Margarita? Que le empiezan a platicar al Señor, le dice, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Es cierto que los apóstoles están marcados por la pasión y muerte de Cristo, pero del estado aparente de muerte brota no la fuerza vital humana, sino la fuerza de Dios, de la que los apóstoles tienen conciencia cuando experimentan cómo superan todos los sufrimientos y son salvados de los más grandes peligros de muerte. Los castigos que el apóstol soporta se refiere en general a las pruebas del sufrimiento, pero pudiera tratarse también de los castigos impartidos por el antiguo derecho penal, tales como azotes y tormentos, que podían incluso acarrear la muerte,
Con todo, aunque los apóstoles eran azotados hasta límites mortales, no morían. Pablo sigue el Salmo 118. El fiel que ora en este salmo concibe sus tribulaciones y sufrimientos como castigos. No he de morir, que viviré. Me castigó Yahvé, pero no me entregó a la muerte. Del mismo modo, Pablo entiende sus sufrimientos como castigos de un Dios que con todo sigue amando. Cuando el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Corintios 11:32. Pues, ¿te acuerdas, Margarita, aquel pasaje que veíamos que a San Pablo ya lo dejan por muerto? Que lo apedrean y se asoman y dicen, este ya no respira, vámonos. Y al ratito Pablo se levanta y vámonos. Sigue su camino. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vamos a morir? Cuando Dios quiera. Las personas que evangelizan les llega el martirio, pero siempre andan huyendo del martirio. ¿Por qué? Porque así debe de ser, tienes que cuidar tu vida, pero va a haber un momento que si te toca morir mártir, pues hasta ahí llegaste y aceptas la voluntad de Dios, que fue lo que hizo Pablo cuando se fue a Roma, ¿te acuerdas? Ya cuando ya no hubo para dónde correr, pues ahí se quedó y le cortaron su cabeza a Pablo. Vamos, Margarita, con el versículo 10, por favor. Como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como quienes nada tienen, pero todo lo poseen. Las necesidades y tribulaciones interiores y exteriores engendran tristeza, pero los atribulados están siempre llenos de un gozo indestructible, que brota de la esperanza de la salvación futura. En efecto, el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Desde la dura prisión, exhorta Pablo a los cristianos atribulados en el mundo. Gozaos siempre en el Señor, os lo repito, gozaos. Los apóstoles son pobres en bienes exteriores, pero tienen una riqueza interior que también ha sido brindada a otros muchos. Esta riqueza consiste en la plenitud de los dones del Espíritu. Por él fuisteis enriquecidos en todo, en toda clase de palabra y de conocimiento. Forma también parte de su riqueza la recompensa prometida, pues a ellos se les ha ofrecido la vida. Quien quiera poner a salvo su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. A ellos se les ha aseverado: alegraos en aquel día y saltad de gozo, porque mirad, vuestra recompensa será grande en el cielo. De la iglesia de Esmirna dice el vidente Juan: conozco tu tribulación, la pobreza, sin embargo eres rico. De su riqueza reparten los apóstoles instrucción y consuelo. Transmiten la reconciliación de Dios, la gracia y la salvación. Gracias, Margarita. Pues ahí está. El que pierde su vida por el evangelio se la salva. Y entre más nosotros podemos decir, como dice Pablo en Gálatas 2:20, perdón, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Es como mejor llevamos a evangelizar a los demás. Pero muchos no nos atrevemos, Margarita, porque seguimos creyendo que Cristo nos quita cosas. Y como una vez les dijo el Papa Benedicto a los jóvenes, recuerden, Jesucristo no quita nada y lo da todo. Y por eso evangelizamos, Margarita, porque en verdad Cristo lo da todo. Cristo nos da el remedio y el trapito, dice mi mamá. Y en esa medida que vamos evangelizando y estar bien unidos con la iglesia, Margarita, siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, no sé a qué parroquia perteneces tú, Margarita. ¿Cuál es tu parroquia? Cristo Rey. Cristo Rey. ¿Por dónde queda esa, Margarita? Es en Gobernador Curiel y Lázaro Cárdenas. Ok. Pues ¿tú ayudas en algo en tu parroquia, Margarita? De lectora, de monitora.
Cuando me piden lectura, sí. Ok. Pues siempre es bueno estar bien unido ahí, Margarita. Y estando bien unido en nuestra parroquia, empezamos a tener más servicios y más servicios. ¿Por qué te digo esto, Margarita? Porque tú estás siendo formada por el Evangelio, no por las clases que estás viviendo, sino que es Cristo quien te está formando para que des un mejor servicio ahí en tu comunidad. Y en la medida que nosotros nos vamos formando y vamos sirviendo, nosotros vamos enseñando a las demás personas. Entonces pidámosle a Dios que aceptemos este gozo de ser evangelizadores, Margarita. Voy a continuar, dice, reconciliación con los corintios. Acuérdate que Pablo quiere que se aclaren bien las cosas, que no quede duda, que San Pablo es el que les llevó el evangelio y que si la gente seguimos haciendo caso de falsos predicadores, pues el evangelio verdadero no va a echar raíces en nosotros. En el versículo 11 dice Pablo, dice a los corintios, les dice, os hemos hablado con toda franqueza, oh corintios, y nuestro corazón se ha dilatado. ¿Por qué, Margarita? Porque el amor te hace que crezca el corazón. Cuando el hombre recibe el evangelio en su corazón se dilata para amar a más personas, para amar a su comunidad, para amar a todos como hermanos, para mirarlos a todos como hermanos. Esa es la fuerza del evangelio. Por eso ayer el Señor en Juan 15 del 9 al 17 nos decía, permanezcan en mi amor. Y un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y entonces el verdadero amor, Margarita, es ese amor ágape, ese amor de entrega total por el otro, que quiere hacer el bien al otro. Y por eso se dilata el corazón del cristiano, para enseñar a amar, para amar como Cristo más bien, para aprender a amar como Cristo nos ama. Después de algunas palabras de reprensión y de unas profundas enseñanzas sobre el ministerio apostólico, Pablo continúa en un tono coloquial lleno de confianza. Hasta llegar aquí no se encuentra en la carta la cálida expresión, oh Corintios. Pablo emplea en primer lugar la imagen netamente veterotestamentaria de que el corazón del hombre que ama y se preocupa se ha dilatado para recibir a todo y a todos. Has dilatado mi corazón, dice el Salmo 119, versículo 32. Así Pablo abre totalmente a toda la comunidad. En su corazón se revela un amplio espacio para los corintios. Su servicio apostólico los abarca a todos sin apreturas ni opresiones. El ancho amor de su corazón se expresa en sus palabras cordiales y conmovidas. Se citan juntos el corazón y la boca, como en la sentencia del Señor. Del rebosar del corazón habla la boca, que nos dice Mateo 12:34. ¿Recuerdas cuánto tiempo duró viviendo Pablo en Corintio, Margarita? Que lo veíamos en Hechos de los Apóstoles, lo vimos en el segundo viaje. Duró año y medio, ¿verdad? Sí. Y pues los conocía a todos, los quería a todos. Y como Pablo dice, ¿cómo? Porque llegaron unos desconocidos y les dijeron que esto y esto de mí, que no me conocen. Sí, ahí estuve con ustedes. Ustedes saben que yo nunca busqué ganancias ni nada. Yo lo único que quiero es su bien para ustedes. ¿Puedes continuar, Margarita, con el 12, por favor? No es en nosotros donde os falta amplio espacio. Es en vuestras propias entrañas donde os falta. Continúa desarrollando la imagen iniciada. Los corintios tienen un amplio espacio en el corazón del apóstol, pero reservan en el suyo poco sitio para Pablo.
La estrechez de su corazón no deja entrar al apóstol. Lo que hace estrecho al corazón, incluso la cierra, es la suspicacia, la desconfianza, el prestar oídos a las palabras calumniosas sobre el apóstol. Cuando nosotros vamos conociendo bien a las personas, Margarita, si nosotros nos conocemos bien y alguien te dice, no, que Memo es así, pero tú conoces bien a Memo o a la persona de la que estén hablando, va a decir, no es cierto, no es cierto. Igual, no es cierto, pues yo la conozco bien. Por eso en las comunidades, Margarita, es necesario que tengamos esta dinámica de interacción entre nosotros. Porque si no, luego nos dejamos engañar por el enemigo, que es el que quiere dividir. Por eso yo les invito mucho en sus comunidades que se conozcan, que conozcan a sus sacerdotes, que conozcan a los servidores, que conozcan quién es el que te invita a leer, cómo se llama, cuántos hijos tiene. ¿A poco todo eso se necesita? Todo eso se necesita, Margarita, para a la hora de que el enemigo llega y no, fíjate que doña fulanita, la que da las lecturas, es así asada. Y tú ya dices, no es cierto, son puros chismes. Va de retro, Satanás. Y Pablo así enseñó a su comunidad de Corintio a interactuar, a conocerse. Señora Margarita, bienvenida, qué bueno que vino. Mire, ¿qué lectura quiere? ¿La primera, el Salmo, la segunda o el Evangelio? Usted dígame qué es lo que quiere leer. A mí así me dicen cuando voy al Señor de los Milagros, Margarita. Los domingos voy al Señor de los Milagros y las personas a la misa que vaya, yo por lo regular voy a la de 6 o la de 7 del domingo. Y las personas que me conocen, ayer precisamente una alumna mía que se llama Eva, que ya es ministro de ahí del Señor de los Milagros y reparte las lecturas, me dijo, Memo, ¿qué te dejo? La primera, el Salmo, la segunda o el Evangelio. Ahorita le digo al señor cura que tú vas a leer el Evangelio en una broma, pero ya al rato Margarita se arrima y me dice, Memo, no ha llegado nadie. Dice, para ya no buscar otra, tú me haces favor y lees la primera y el Salmo. Sí, con mucho gusto. Ahí está. Pero, ¿por qué me dio dos lecturas, Margarita? Porque sabe que lo puedo hacer. Y así debemos de conocernos en nuestros ambientes. ¿Sale, Margarita? Por eso es esa dinámica de interacción entre nosotros. Vamos en el 13, ¿verdad, Margarita? Les pido la misma correspondencia. Les hablo como a hijos. Dilataos también vosotros. O sea, que amor con amor se paga, Margarita. La medida del amor es amar sin medida. Pero el amor ágape, acuérdate, ayer el Señor nos hablaba de ese amor ágape. Ese amor que ama como Dios nos ama. Y todo buen cristiano tiene que terminar amando como Dios ama. Hay tres tipos de amores que nos manifiesta a los griegos, Margarita. El amor eros, que es el amor entre hombre y mujer. Pero ese amor es imperfecto. El amor filius, que es el amor entre amigos, pero sigue siendo un amor imperfecto. Y viene este amor ágape, que es como Dios ama. Y es como debemos de amar todos. Y esa es la invitación de Cristo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y en la medida, Margarita, que las comunidades vamos viviendo este principio del amor, vamos respetándonos entre todos. ¿Nos ayudas, Margarita, por favor? El 14 y la explicación también, Margarita, por favor. No formes con los infieles una yunta desigual. Pues, ¿qué relación cabe entre la justicia y la impiedad? ¿Qué de común la luz con las tinieblas? El diálogo confidencial con los corintios se rompe, aunque se reanudará en 7:2. La conexión entre 7:2 y 6
del 11 al 13 es tanto más evidente cuanto que Pablo emplea en ambos pasajes la misma imagen de la amplitud del corazón. Por tanto, 6:14 al 7:1 es una perícopa que se ha deslizado en medio. Se trata de una exhortación cerrada en sí misma en cuanto a contenido y forma, al apartamiento del mundo, a la purificación y santificación. El texto previene contra las uniones con infieles y amonesta a compañeros igualados para ayudar. Los infieles que aquí se mencionan son, de acuerdo con 6:16, los paganos, no los judíos. Se describe la vida cristiana como un estar y caminar bajo un yugo, al cual pueden aplicarse las palabras del Señor. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. En 6:14b a 16a, 5 breves sentencias expuestas en forma de interrogantes ponen bien en claro que es imposible caminar a una con los infieles. Con arte estilístico se describen 5 veces, con diferentes palabras, tanto el concepto de comunión como la antítesis de fe e incredulidad. Esta oposición entre fe e incredulidad es, en primer término, la correspondiente a la justicia y la impiedad. Esta era originalmente la observancia de la ley. Esta era originalmente la contraposición entre judaísmo y paganismo. El judío intenta conseguir la justificación ante Dios mediante la fatigosa observancia de la ley. El pagano que no tiene ley escrita es impío. Pero ahora al cristiano se le ha concedido la justificación como un regalo de Dios, aunque siempre con la obligación de hacer realidad este don en su propia vida. Así, la antigua oposición entre justicia e impiedad, que separó en otro tiempo el judaísmo del paganismo, es ahora en un sentido nuevo: oposición entre iglesia y paganismo, o entre fe e incredulidad. Esta oposición es también parecida a la que se da entre la luz y las tinieblas. Las palabras y conceptos tomados del mundo natural se trasladan al mundo de lo espiritual y lo moral. La luz es el reino de Dios, o el reino de Satán. El Evangelio de Juan emplea repetidas veces la antítesis. Esta luz resplandece en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. De donde se sigue una exhortación para aquellos que han sido llamados a la luz. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de la luz. Una parte, Margarita, de aquí en adelante se pierde el hilo. ¿Por qué se pierde el hilo de la carta? Porque acuérdate que veíamos que son 4 cartas las de las Corintios y nada más tenemos 2. Sí. Y aquí se metió una exhortación de una de las cartas C y D. Y pues por eso parece que se pierde el hilo y por eso el Padre nos da esta explicación. Dice en el versículo 15 que de acuerdo ¿qué acuerdo puede haber entre Cristo y Beliar? ¿O qué participación entre un creyente y un infiel? Pues nada, Margarita, porque uno es luz y el otro es oscuridad. ¿Qué compatibilidad entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna tampoco, Margarita, porque Jesús lo dice, o conmigo o sin mí, o juntas o desparramas. Pidámosle a Dios, Margarita, que tengamos muy claro esto. ¿De qué espíritu somos? ¿Somos del espíritu del mundo? ¿Somos del espíritu de la carne? ¿Somos del espíritu de Jesús? Y es la exhortación de Pablo, que nos definamos de quién soy. Mientras el hombre, Margarita, no echa su ancla en el evangelio,
pues somos como veleros que el viento nos zarandea. Ahorita estamos con Dios, al ratito estamos sin Dios y ahí andamos de aquí para allá y de allá para acá. Pero necesitamos definirnos. Decir, yo quiero seguir al Señor Jesús. Es lo que les está pidiendo Pablo. Porque cuando nosotros criticamos a los demás, somos del demonio. Dice el 16, porque nosotros somos templos del Dios viviente, como lo dijo Dios. Habitaré y caminaré en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero somos su pueblo, Margarita, y refiriéndome al evangelio de ayer, si permanecen en mi amor. Permanecer en el amor de Cristo es hacer lo que Dios nos va pidiendo, que es ser misericordiosos, no juzgar, siempre perdonar y tratar a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí. Así sé que yo soy pueblo de Dios. Y en esa medida de que yo soy pueblo de Dios, pidan al Padre lo que quieran en mi nombre y mi Padre se los concederá. Por eso añade Pablo, salid de entre ellos y vivid aparte, dice el Señor, y no toquéis nada impuro y yo os acogeré. Isaías 52:11. Es lo que nos dice el Señor en Deuteronomio 30 del 15 al 20, Margarita. Hoy pongo ante ti vida y muerte, tú escoge. Si escoges la vida, pues mira, te va a ir bien. Si escoges la muerte, lo único que vas a encontrar es eso, el camino de la muerte, el camino de la angustia. Claro que nosotros también los que hemos elegido el camino de la vida, tenemos tribulaciones, tenemos cosas igual como todo ser humano, pero Dios está con nosotros. Y ¿Aquí a qué se refiere lo impuro? ¿No toques nada impuro? acuérdate, Margarita, que los judíos decían que no podían comer nada impuro, algún alimento, o no podías entrar a ciertas casas. Sí, pero ya está no. superado. Ajá. Eso ya no, ¿verdad? Ya no, pero acuérdate que los que fueron a meterle esto a los corintios eran los judaizantes cristianos, que sí. querían que volvieran a vivir en la ley de Moisés. Y pues no, o sea, ayer en la primera lectura fue de eso, ¿no, Margarita? Que dice Pedro, pues mira, si ya les fue dado el Espíritu Santo, ¿por qué no les voy a dar el bautizo? Si Dios ya les dio el Espíritu Santo. Los judíos decían, se tienen que circuncidar, no tienen que comer ciertas comidas, no tienen que entrar a las casas de los paganos porque puede haber algo que los haga impuros. A eso se refiere Margarita. Y el versículo 18, y seré para ustedes padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo es que somos hijos e hijas de Dios, Margarita, cuando vamos viviendo la vida de Cristo en nuestras vidas? En la medida que tú y yo vamos viviendo como Cristo, Margarita, nos vamos configurando con Él. Y nos vemos en el espejo y decimos, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Muchas gracias, Margarita. Nos vemos al rato, si Dios quiere, para continuar con nuestro seguir de cerca al Señor Jesús. Tengas buen día y si Dios quiere.